Me queda plantearos, antes de entrar en el punto final del rapto de almas, sí me gustaría plantearos también algún conocimiento un poquito más profundo de lo que es Satanás. Porque, bueno, para muchos es un nombre propio, pero para otros es un rango. O sea, el rango de Satanás es curioso porque en la luz hay ciertas entidades que también pueden adquirir este punto. Pero parece que, más que también podríamos decirlo, un rango puede ser un arquetipo, el arquetipo de Satanás. Porque, según este conocimiento, como decía anteriormente, esta entidad aparece como acusador en el juicio celestial para las almas. Entonces sería más que nada un trabajo. Pero en la tradición judeocristiana ya se convierte esta entidad en la principal antagonista de Dios. Ya es en la tradición judeocristiana. Desde ese momento ya hay una distancia entre lo que es el trabajo para evolucionar, ayudar a evolucionar al ser humano, por un lado, y por otro lado, ya estaríamos hablando de que es el antagonista por antonomasia. Y ya se vincula como que esta entidad surge como Satanás después de la caída. ¿De acuerdo? En la Cábala, también esta entidad tiene una caracterización. Hablábamos de la Cábala con Lucifer y las Sefirat Dat, y aquí se la asocia con la parte degenerada de la creación. Es interesante, la parte degenerada de la creación. Y yo me pregunto, ¿Dios a la hora de crear hay una parte degenerada? Llama la atención. Es estas preguntas que te quedan ahí, que dices, ¿cómo puede ser esto posible, no? Parte degenerada de la creación y el universo, situaciones separadas de la divinidad. Es decir, cuando yo creo algo, se podría extrapolar más que nada a lo que nosotros entendemos para que nuestros amigos entiendan muchas veces, hay que plantearlos como algo tangible, algo empírico. Cuando hablamos, por ejemplo, de cinturones de asteroides, cuando hablamos, por ejemplo, de meteoritos o hablamos de basura espacial, podríamos entender de una manera mucho más sencilla cuando hablamos de parte degenerada o parte excluyente de la creación. Cuando nosotros entendemos que hay un planeta que luego se autodestruye o una estrella que se autodestruye en un momento dado, deja desperdicios por el universo y estos desperdicios pueden resultar la parte degenerada de una creación, ¿no? Se podría plantear de una manera menos esotérica, pero más empírica, para poderlo entender un poco mejor. En la Cábala tiene una vinculación también con ciertas sefirat, que estaríamos hablando de las Clifford, que son la parte baja del árbol de la vida, las sefirat Clifford, muy famosas ya que son las cáscaras impuras de la creación que hablábamos antes, vinculado a la Cábala. Dentro de lo que es el conocimiento cabalístico, en el árbol de la vida nos encontramos las sefirat elevadas y las sefirat menos elevadas. Estaríamos hablando de que Satanás representaría esas sefirat menos elevadas, ¿no? Claro, cuando estamos hablando de este tipo de entidades, yo me pregunto, cuando el ser humano está encarnado y en un momento dado en búsqueda de conocimiento, esta búsqueda de conocimiento puede llegar de muchas maneras. Puede llegar a través de sueños. Esos sueños en un momento dado te tocan un poquito subconsciente y te levantas y te despiertas y dices, y empiezas a investigar, porque algo te ha llamado la atención y empiezas a investigar y a preguntar y a estudiar y a leer y empiezas a tener una filosofía de vida, un conocimiento y un proceder en la vida, ¿no? Yo parto de esa base. Claro, cuando nosotros tenemos un estudio y una preparación, porque recordemos que en estas sociedades occidentales no se nos prepara para saber morir. Aquí se nos prepara para vivir el día a día. Aquí no se nos prepara para saber morir. Entonces, claro, luego nos encontramos con que, por ejemplo, muy buenos amigos que tengo en el Centro de Estudios Espíritas de Madrid, en un momento dado dicen, estamos haciendo ruedas de mediunidad y nos encontramos con personas desencarnadas, con espíritus desencarnados, que no saben que están muertos, que han pasado muchos años que no saben, y están aquí perdidos, que van a su casa, no les contesta nadie y dicen, joder, ¿qué les pasa que no hablan conmigo? Y pasa un día y otro día y, oye, ¿y cuándo has comido? Les preguntan.
Ay, pues no, no me acuerdo ya cuándo he comido. O sea, es curioso. Y yo me pregunto, ¿por qué estas personas, cuando han reencarnado tantas veces, que han pasado por ese trance tantas veces anteriormente, no recuerdan nada inicialmente? Porque luego sabemos que hay un proceso en el que luego te vas empoderando y vas, bueno, adquiriendo conciencia y vas destinado al lugar donde tienes que ir, ¿no? Pero hay un proceso inicial de catarsis en el que sales del cuerpo y entiendes lo que te está pasando, que para algunos es muy rápido y para otros es lentísimo. Entonces, claro, en ese proceso, si tú te has preparado y tú has estudiado y te has formado y, oye, pues esto puede ser así, pero voy a reflexionarlo, quiero que nuestros amigos entiendan que toda la información que podemos manejar en todos los programas de radio, todos los podcasts, todo lo que hay, muchas informaciones de las que se tocan, todos las conocemos de manera intuitiva. Si no de una manera, será de otra manera. Pero de manera intuitiva decimos, oh, esto puede ser verdad rápidamente o esto es una mentira absoluta. A lo mejor no es Lucifer, es Luciferín. A lo mejor no es Pepito Pérez, es otro nombre. Pero sabemos que hay un nombre. Sabemos que hay una entidad que responde a ese nombre. Eso lo sabemos de manera intuitiva. Entonces, claro, muchas veces cuando nosotros adquirimos esa fusión entre lo que sentimos y en lo que es, cuando desencarnamos y llegamos a ese lugar en el que para muchos es el túnel, para muchos es el astral, para muchos es el limbo, para muchos son lugares intermedios, pues yo tengo una teoría que he ido trabajando desde hace 7 años, casi 10 años, 7, 8 años le he ido dando forma, pero esta teoría es la del rapto de almas. Que luego además me he ido encontrando casos, por eso cuando os decía lo del embotellamiento del alma en África, me he encontrado casos en África a través de gente de servicios de inteligencia y me he encontrado un caso en el CERN de Suiza, muy interesante también sobre este campo. Entonces, claro, todos estos casos me han ido ayudando a darle forma a esta información, ¿no? El tema del rapto de almas para mí es fundamental, porque estaríamos cuando tú quieres tocar cierta información y que esa información vaya calando progresivamente en la sociedad, hazlo a través de una película. Lo vas trasladando, Pepito, poco, poquito, 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 una parte de la película. A los 3 años, otra cosita. Al año y medio, otra cosita. Y así 5 entregas. ¿No? Pues nos encontramos con algo similar a informaciones que se tocan en las películas de Matrix, por ejemplo. De hecho, la teoría de la Matrix holográfica surge de ahí. Cuando nosotros llegamos a ese lugar y desencarnamos, la información es, esta información me llega a través de chamanes, me llega a través de maestros de terapias complementarias y a través de otras personas, ¿eh? En ese momento el alma puede ser atacada. ¿Cómo se puede atacar a un alma? Engañándola. Porque recordemos que si tú te has empoderado en la vida, tú vas a saber diferenciar, vas a saber distinguir, vas a saber ver y te vas a saber acercar o alejar de lo que estás viendo. Pero hay muchos seres que desencarnan que no tienen ese punto de conocimiento. Entonces, van a escuchar y en esa distorsión de información pueden ser engañados. Si estas personas que llegan a ese lugar son engañados, la información es que pueden ser llevados a otros lugares y mantenidos en un stand-by, en un duerme-vela. Este estadio sucede también en el mundo espírita. Cuando nos encontramos la información que te dice el conocimiento espírita de que existen los lugares, los hospitales de sanación o los lugares de sanación, intermedios, ¿vale? En los que las almas llegan ahí y son curadas de las dolencias que hayan tenido en la vida
y luego ya son destinados a los lugares donde tienen que ir. Pero hay un tiempo en el que te estás recuperando. Pues esto vendría a ser lo mismo, pero en oscuridad. Lugares en los que las almas son llevadas y mantenidas en un duermevela, hasta que son necesarias. En ese momento son cogidas y reencarnadas. Es decir, no llegan en ningún momento al mundo espiritual. No llegan a liberarse ni a empoderarse en el mundo espiritual. Directamente son llevadas de un lugar a otro para que sirvan de mano de obra a ciertos seres que están encarnados en la Tierra. Cuando estos seres reciben la mano de obra, me refiero, reciben la energía de estos seres humanos, la energía vital. Recordemos que hay muchos seres aquí en la Tierra, no solo somos seres humanos normales y corrientes, hay muchos tipos de seres aquí. ¿eh? Tened en cuenta que nosotros conocemos al ser humano por el cuerpo, pero el espíritu tiene muchas diferencias. O sea, todos son creados igual, correcto, pero que todos tienen el mismo rango, no. Y la misma evolución, no. Y el mismo conocimiento tampoco. Pero aquí, en la Tierra, confluyen 8.700 millones de personas que no nos parecemos nada el uno con el otro, nada. Entonces, a lo mejor tenemos un puntito de complicidad, de tal, correcto, pero esto es un lugar de expiaciones y pruebas y evidentemente nos encontramos con que hay muchísimos millones de personas hoy en la calle, ahora mismo, que tú les ves y dices, es que este buen hombre o esta buena mujer no ha despertado, no se ha empoderado, no se pregunta nada. En cambio, yo me pregunto todo. ¿Por qué? Entonces, ¿qué diferencia hay? Y no estamos hablando de evolución solamente, estamos hablando de que un espíritu está liberado y otro no está liberado. ¿Por qué uno no está liberado? Porque a lo mejor no se le ha permitido empoderarse en el mundo espiritual. Se le coge y se le reencarna. Y una vez se le reencarna, ese ser sirve de alimento energético para otros. Hablamos de vampiros psíquicos, hablamos de generaciones de miedo, de guerras, etcétera, 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 que sabemos a día de hoy que todas estas sensaciones generan una energía vital que para muchos seres es maravillosa. O sea, el ser feliz para muchos seres no es bueno. Recordemos que en las terapias complementarias nos encontramos también un conocimiento que dice, si yo te ayudo a liberarte de tu mochila, automáticamente tú sales por la puerta y te vuelves a cargar. Pues estás acostumbrado a llevar una mochila y cuando no la llevas dices, uy, qué raro me siento. No, 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 yo me tengo que volver a cargar. Esto nos lo encontramos. Entonces, la información del rapto de almas es, empodérate, busca el conocimiento para que cuando llegues a ese lugar no te engañen. Porque si te dejas engañar, no te vas a liberar. Recordemos que en el mundo occidental no tenemos el conocimiento de la rueda de Samsara de Oriente, pero la rueda de Samsara, la rueda de reencarnaciones, te dice que tienes una serie de reencarnaciones y luego sales y ya no reencarnas. ¿De acuerdo? La información paralela es, yo salgo porque ya he adquirido conocimiento, por eso ya no reencarno. Y yo me pregunto, ¿vale? Correcto, yo adquiero el conocimiento, ya no reencarno. Pues por eso digo que en el rapto de almas, cuanto más conocimiento tengas, menos posibilidades de engañarte tienes. De ahí surge la información de que tú te liberas. No es que es algo que el conocimiento espírita yo no comparto ahí, en ese sentido, en el que los seguidores del conocimiento espírita en un momento dado dicen, no, todos nos liberamos, vamos a las ciudades espirituales, vamos al bajo astral en función de nuestra evolución, de nuestros errores, y en un momento dado se nos permite reencarnar. Pero es una petición que hacemos nosotros, es algo más, pues es que yo no lo veo así. Yo no te digo que estando en las ciudades espirituales pidas reencarnar y se te permita, no, no digo eso. Digo que
hay muchos que no llegan a las ciudades espirituales. Entonces, esos que no llegan, no se les da la oportunidad. Evidentemente no llegan porque no han querido llegar, porque no se han formado ni se han dedicado al estudio ni nada de nada. Pero en un momento dado hay entidades que lo que intentan es que estos seres no lleguen a ese conocimiento en vida. Hemos hablado de estas entidades con los nombres que tienen. Claro, si quitamos a estas entidades del medio, ¿el ser humano puede llegar al conocimiento? Pues probablemente. El tema sería, estas entidades son ángeles, son formas pensamiento, o sea, seres tulpas, son seres extraterrestres. ¿Qué tipo de seres son? Porque claro, un ser como ese ser humano, que tiene una naturaleza inferior a la de un ángel, ¿realmente un ser humano puede enfrentarse a un demonio? ¿Realmente? En cambio, si un ser humano, a través del miedo, ha generado un ser tulpa, que a través de eones se ha empoderado y que este ser se ha desligado de ese ser que lo creó, porque ya tiene la capacidad de decidir, como sabemos, bueno, no sé si habréis hablado de los seres tulpas en algún momento, pero sabemos que en un momento dado el ser creador puede llegar a perder el control de su creación. Entonces, si pongamos, por ejemplo, que Lucifer es un ser tulpa, creado por la raza adámica, fijaos los años, a través de situaciones, este ser se ha desligado del ser humano y ya tiene capacidad de decisión. Claro, si el ser humano cambiara y vibrara en luz y en amor, podría destruir a estos seres, porque los ha creado el propio ser humano. Pero si no es así, el ser humano, ¿qué puede hacer contra un ser de naturaleza superior? Yo me lo pregunto. No sé, Ana e Inma, ¿qué os parece? Ana, el micrófono. Sí, no sé si está dándose por qué me viene, pero yo no sé si está relacionado, pero yo tengo mi decreto de si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? ¿Qué quieres que te diga? Hombre, vamos a ver, mira, en la información, yo parto de esa base, parto de esa base. O sea, lógicamente está claro, está claro. Pero también te digo, cuando yo lo explico de esta manera, tú imagínate que estás en un páramo oscuro, ¿vale? Lleno de personas aquí. O sea, está rodeado de personas por todos lados. Hay millones y millones, millones. Y en ese páramo oscuro, en un momento dado, se enciende una lucecita en tu cabeza, ¿vale? Entonces todo el mundo que hay en ese lugar se gira y se va a acercar. Entonces, el problema es que si tú estás con Dios y no te proteges, te pueden atacar. En cambio, si estás en ese lugar y estás como el resto, porque Dios está con todos ellos también, ¿eh? Con todos. Con todas las entidades que están en ese lugar también está. Pero no brillan. Nadie les va a hacer nada, porque son iguales. En cambio, brillas tú y se acercan a ti. Y por envidia te van a atacar. Por envidia o por... Claro, ese es el tema. ¿Sabes? Por ejemplo, en la historia de las posesiones, de la exorcística, nos encontramos casos de personas extremadamente creyentes y católicas que son atacadas en posesión. Y no hacen ouijas, no hacen nada de nada, ¿eh? Nos encontramos, por ejemplo, un caso muy famoso que se hizo en la película Emily Rose, por ejemplo. O sea, por no tocar otros temas, vamos. Pero nos encontramos casos de personas católicas, creyentes, atacadas en la exorcística. Entonces, esas personas también tienen a Dios detrás y delante y son atacadas. Nos encontramos en casos, por ejemplo, yo conozco el caso de una monja en un convento
que, bueno, pues en unas noches, una serie de noches, recibía una entidad disfrazada de Jesús, fíjate, pero solamente transmutada de rodillas para arriba. Las rodillas para abajo no se la veía. Esta mujer rezaba y esta entidad se aparecía y le decía, pero ¿para qué rezas si ya estás condenada? ¿Para qué rezas? ¿Qué más da? Y desaparecía. Así 3, 4 noches. Entonces, a su consejero espiritual, una mañana esta monja le dijo, mire, padre, me está sucediendo esto por las noches. ¿Qué puedo hacer? Pues claro, el Maestro Jesucristo me está diciendo que ya estoy condenada, que da igual lo que haga, pues le estoy perdiendo las ganas, ¿no? Y el consejero espiritual le dijo, querida hermana, cuando veas a esta entidad, escúpela, porque si es el Maestro Jesucristo, te mirará y te sonreirá y no pasará nada. Pero si es una entidad negativa, seguirá echando una maldición. Esa noche apareció, esta monja la escupió y esta entidad se cagó en todo, porque claro, estas entidades consideran que el ser humano es inferior. Entonces, ¿cómo un ser inferior me va a escupir a mí? Es un desprecio completo. En cambio, el Maestro Jesús no hubiera reaccionado así. Entonces, claro, de ahí surge la información de que la transmutación de entidades negativas en seres de luz. Por eso te preguntaba antes, Ana, ¿qué te parece un lugar, una entidad de luz o una entidad de oscuridad más sabia? Pues yo no conozco la casuística ninguna entidad de luz que se transmute en un ser de oscuridad. En cambio, sí hay en la casuística casos de entidades de oscuridad que se transmutan en seres de luz. Y no estamos hablando de un Pepito Pérez Ángel, estamos hablando de Jesús, de María, o sea, estamos hablando de seres muy elevados y muy importantes. Pero claro, en ese sentido me llama la atención. Ese caso también aparece, es muy famoso. Entonces, claro, nos encontramos estos casos que yo particularmente, de verdad, si el ser humano ha sido capaz de crear el origen del mal, el ser humano puede destruirlo. Si el mal es algo etéreo, pero también es algo personificado, como la luz. Recordemos que hay informaciones que dicen que Dios, o sea, hay muchos seres de luz que no han visto a Dios, sienten la presencia de Dios, pero no lo han visto. Eso va contrariamente a lo que plantifica la doctrina católica, por ejemplo. Que nosotros, cuando desencarnamos, vemos a Dios en un momento dado. Bueno, pues según esta información, hay seres angelicales que lo han visto a Dios, sienten a Dios en todo momento, pero no lo han visto. Entonces, claro, si planteamos el mal como algo igual, pues ya estaríamos hablando de que Dios es una entidad, aparte de un todo, pero es una entidad lo mismo que el mal. Es un todo en la tierra y luego está personificado con ciertas entidades que a través de la cultura, bueno, pero una cosa es lo que diga la cultura, que muchas veces es lo que decía antes. Si tú quieres explicar algo a la humanidad inconsciente e incoherente y tristón, en un momento dado, es preferible que le pongas nombre a lo que le quieres explicar, porque es más fácil de entender. Entonces, claro, planteemos que el mal existe personificadamente y luego como un todo. Si es así, el ser humano podrá destruirla. Si no es así, el ser humano intentemos que se empodere poquito a poco a nivel personal, con ese conocimiento y ese estudio. Si ese ser es capaz de potenciarse, se podrá liberar por sí solo. Si no, y a mí la experiencia me dice, de verdad, os lo digo, que si lo haces tú no va a venir nadie a hacerlo. Entonces, es complicado, es complicado. Por eso, lo que decía Sana, no, yo tengo a Dios detrás, claro, yo también. Por eso trabajo donde trabajo y estoy vivo. Claro. Yo he tenido ataques, bueno, a mí me han venido para la noche, he tenido ataques no en los sueños, en el astral. Y me he repetido el decreto varias veces y a mí se me ha fumado, se puede decir. Me ha El tema, dado resultado totalmente, la verdad.
Es El que tema de los decretos, evidentemente, es como todo lo que existe en terapias complementarias. Claro. Si tú quieres trivializar algo, ¿me entiendes? Hay decretos muy buenos, ¿eh? Pero para que un decreto funcione tienes que confiar en que va a funcionar. cree en él. Entonces, claro, hay muchas personas que plantean los decretos como una oración sin más, sin mayor historia. O sea, lo plantean y bueno, pues, como ya lo he dicho, pues que funcione. Claro. Entonces, es que falta mucha formación. Es lo que decía. Falta mucha formación. Todo tiene un porqué y tiene una profundidad. Yo no lo puedo decir de manera trivial porque no funciona. Y como luego no va a funcionar, qué malo es Dios. Es que, claro, es así. Este es el conocimiento que os quería plantear. Muy interesante, la verdad. Muy interesante. Se va adquiriendo conocimiento con estas Poquito a cosas, poco. poquito Poquito a a poco. poco. Claro, con estas cosas se va Poquito a adquiriendo. poco. Yo, desde luego, ya digo que eh, ante la duda, ¿qué quieres que te diga? O sea, la información de que hay seres que llegan a estos lugares y que no saben nada, que existe, eso ya lo tenemos, ¿eh? De hecho, la información de los seres que llegan a estos lugares y se van, esos ya no las tenemos, las informaciones. O sea, digo yo, ¿por qué de unos Hay sí y de mucho, otros no? hay muchos lobos con piel de cordero en todo este mundo. Ya cuando uno empieza así un poco más con el mundo espiritual y tal, es cuando más te das cuenta verdaderamente. Mira, hay una información que te dice también que cuando tú te metes en estos temas, a ti te ven y tú ves. Y una vez te ven, ya te han visto. Recordemos que la protección energética, que es un campo dentro de las terapias complementarias, que aquí en España sale urticaria cuando se habla de ello, existe la información de que las puertas astrales, que todo el mundo tenemos, cuando yo me quiero conectar a Inma, por ejemplo, a nivel energético, a través de una meditación, queridos amigos, se abren puertas de comunicación. Esas puertas de comunicación se abren, se cierran, tal, ¿vale? Si yo me quiero conectar a un lugar de luz para hacer una meditación, yo me conecto a ese lugar y abro una puerta, me conecto, ¿vale? Pero cuando yo hago trabajos energéticos y a mí me han visto ya hacer esos trabajos energéticos, esos seres también ven mis puertas de conocimiento, mis puertas astrales. Se pueden conectar a mí. Si yo no me protejo, ¿qué pasa? Que hay personas que empiezan en terapias complementarias en un momento dado, empiezan a tener visualizaciones, empiezan a tener sueños, empiezan a tener ataques nocturnos, apneas, etcétera, etcétera, y en un momento dado recurren a la persona que les ha iniciado. Y este señor les dice, pues, ¿qué quieres que te diga? Amigo mío, no tengo ni idea. Y esa persona se queda iniciada sin información. ¿Y luego qué pasa? Que adquiere miedo. Y miedo y miedo y miedo porque esa persona está empezando a ver cosas. Claro, la persona que la ha iniciado no tiene ni idea. Entonces, es trivializar las terapias complementarias. Yo me acuerdo, hace un par de años o tres, de ir por Madrid y ver, ¿cómo era? Se inicia en Reiki, en un fin de semana, sé maestro de Reiki. Cuando, queridos amigos, para llegar a las maestrías de ciertas terapias, como el Reiki, hay que currárselo un poquito, ¿eh? Hay que Sí, trabajarlo un poquito, ¿eh? No en un fin de semana. Entonces, vamos a ver. Es que, claro, totalmente. Totalmente, de acuerdo. Totalmente. es que son muchas cosas, pero todo va ligado al conocimiento personal. Entonces, si tú Lo quieres que no puede caer distorsionar, nunca es en lo el que miedo, decíamos, porque si cae en el miedo es peor. es lo que decíamos antes. Es lo que decíamos antes. Si en un momento dado el mal quiere que confíes en él,
te va a dar algo bueno a corto plazo. Y una vez confías en él, ya no vas a saber salir. Y eso nos lo encontramos muchísimas veces. ¿Qué nos encontramos? A una persona, mira, me sé un caso de una persona iniciada en Reiki en oscuridad por una persona con la melenita blanca, la barba blanca, iniciada en Reiki, en oscuridad. Sí, 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 sí. Esa persona fue iniciada en Reiki. Bueno, mira, os voy a contar un caso que no he contado nunca en directo, ¿eh? No lo he contado nunca en directo. Esta persona empezó a trabajar en un, bueno, fue iniciada, me contactó, estuve trabajando con ella y posteriormente yo conozco, no sé si sabréis quién es el padre José Antonio Fortea. Hasta hace unos años era exorcista oficial del Vaticano en la diócesis de Madrid. Y bueno, esta chica empezó a tener problemas de posesión a través de esa iniciación en Reiki que le hizo este señor. Y de esto hace ya varios años, ¿eh? O sea es que es lo que estoy diciendo. O sea, es en el momento en el que tú haces ciertas cosas y no te proteges, pueden suceder otras cosas. No sucede siempre, evidentemente, pero ahí entraríamos en informaciones sobre evolución, sobre caminos vitales, caminos de vidas. Entonces, claro, pruebas vitales, estaríamos entrando en situaciones particulares de esta persona. Pero vamos, o sea, quiero deciros con esto que es que evidentemente cuando nosotros trabajamos en terapias complementarias o en caminos energéticos o caminos espirituales, la oscuridad va a decir, ¿quién es este Antonio que aparece y que empieza aquí a hacer? Pues se van a acercar. Y la luz va a decir, mira, pues este ya ha empezado a trabajar. También se van a acercar. Evidentemente. Es lo que decíamos antes del páramo oscuro. Si de repente se aparece y se enciende una luz en tu cabeza, se van a acercar. Si es que evidentemente no todos se van a acercar para el mal, pero evidentemente vas a llamar la atención de alguna manera, aunque sea pequeño. Precisamente a las personas que tienen más luz es a las que más se le acercan esas entidades oscuras, digamos. Pues según la casuística, las personas que tienen más luz son las que tienen más, pero también te digo, las personas que tienen más luz tienen más protección. Entonces, o sea, evidentemente Dios no va a permitir que sufras más de lo que puedes sufrir. O sea, si no, hay una información que también plantea la demonología, lo mismo que hay entidades que, demonios, que pretenden ser perdonados, lo mismo que hay entidades que, si fuera por ellos, destruirían a la humanidad así. Entonces, claro, para mí está clara la existencia de Dios totalmente. Aquellos que duden de la existencia de Dios, que se lo hagan mirar, mi opinión. Totalmente. O sea, Nos quedan 5 minutillos. Pues nada. al final, no, no he querido entrar en muchos temas, evidentemente, porque, bueno, ¿sabes? Pero creo que haya quedado un poquito explicado un poquito por encima, por lo menos, ¿no? Bueno, ya te enganchamos para el siguiente, Antonio. Totalmente. No, me llamó la atención porque, claro, cuando vi el nombre del programa Desde el Corazón, dije, claro, estos temas desde el corazón no lo había planteado nunca, fíjate, desde el corazón. Me gustó el contraste, sinceramente. Me gustó el contraste desde el corazón con estos temas tan, para muchos escabrosos, tal, ¿no? Bueno, ¿qué quieres que te diga? A mí me parece muy bien, la verdad. Todo se plantea desde el amor, Antonio. Desde No, el amor al totalmente. conocimiento. Y el conocimiento siempre ayuda a crecer. Eso es bueno. Así es, así es. Pues espero que os haya gustado.
A todos vosotros también, queridos amigos, y muy bien. Pues darte las gracias, Antonio, por, bueno, no sé, una vez mirando, rastreando el Facebook, llegué, me llamó la atención, ya había visto algún que otro programilla de él por ahí, me sonaba de haber visto, y corriendo me puse en contacto y intenté entablar contacto con él, corriendo desde el momento, minuto uno, ha sido siempre, siempre estáis dispuestos, siempre muy servicial, siempre te damos las gracias infinitamente, Antonio. Nada, muchas gracias, Ana. Muchas gracias, Ima, también. Gracias. Nada, me he sentido muy bien, muy a gusto. Aquí tienes tu casa. Muchas gracias. Pues nada. Si alguien quiere añadir algo, Inma. Todo bien. Todo bien. Increíble. Increíble. Para una próxima vez. Siempre nos quedamos con ganas de más, Antonio. Hay muchos temas, ¿eh? Hay muchos temas. Hay muchos temas. Lo único que pasa que es que, claro, hay que soltar las informaciones con el punto es justo para la reflexión. Porque cuando das mucha información, al final se dispersa. Entonces, claro, para mí es que es fundamental entender de verdad. El rapto de almas para mí es una realidad absoluta. ¿Eh? Es una realidad absoluta. Es la única información que a mí me cuadra en el sentido de que haya esa gran diferencia entre los seres aquí en la Tierra. O sea, es así de claro. Lo mismo que para mí la reencarnación, que sería otro tema, no es necesaria, puede ser voluntaria, pero yo creo y tengo información de que en el mundo espiritual hay trabajos, hay labores que tú haces. Con lo cual, evidentemente, puedes evolucionar allí también. No necesitas venir a la Tierra para evolucionar, tener la ley del olvido famosa y volver a preguntarte si Dios existe o si hay vida después de la muerte. Entonces, yo creo que realmente si el mundo de la espiritualidad es tan sumamente grande y profundo, ¿qué sentido tiene que tengamos que reencarnar continuamente en el mismo sitio o en otros lugares? Parece que todo se encorseta, ¿no? Desencarnar, reencarnar, desencarnar, reencarnar. No se puede hacer nada más. Me llama la atención. No lo sé. Yo, desde luego, lo he dicho muchas veces. Yo, desde luego, cuando desencarne en un momento dado, el primer sabio que me aparezca va a salir corriendo de las preguntas que le voy a hacer. Entonces, pero bueno, claro, claro. Nos quedan ya un minutillo. Pues nada, lo dicho. Estamos en contacto, Antonio. De Muchísimas acuerdo, Ana. gracias. Muchas gracias, Simba. Gracias. Muchas gracias. Inma, cariño. Hasta luego, reina. Chao. Chao. Bien. Bien.